Buenas noches, bienvenidos a este estudio. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este estudio de los lunes. Gracias a Dios podemos estar una semana más en línea, estudiando justamente la religión del catolicismo en esta serie, desenmascarando el catolicismo romano. Me da muchísimo gusto saber que no se pierden los estudios y que hay mucha gente también en YouTube interesada en, en estarlos pues viendo, ¿verdad? Aunque como decíamos en el episodio anterior, pues hay muchos mensajes, muchos comentarios que hablan pues sin haber visto, ¿verdad? Todo el mensaje, eso, pues, eso lo complica demasiado. Así que pues bueno, si tú estás empezando a escuchar este mensaje, te pido que te quedes hasta el final, antes de que emitas un juicio, antes de que des una opinión, antes quizá también de hacer alguna pregunta, puesto que hay preguntas que son pues válidas, muy honestas, pero que se van respondiendo a lo largo del episodio. Entonces, en YouTube sobre todo, pues hay algunas preguntas que la respuesta está pues implícita en el video, está dentro de algunos de los minutos del video. Entonces, eso pues por supuesto me da a entender que no se ve a veces el capítulo completo y pues surgen algunas dudas sobre los temas. Algunos otros pues quizá pueden estarle adelantando, regresando, ver fragmentos y tener como que una idea muy fuera de contexto de todo lo que hemos estado aprendiendo. Así que si estás viendo este video, yo te pido que te quedes hasta el final, así lo estaré anunciando e invitándolos en cada video, porque de verdad ahí ustedes pueden llegar al YouTube y se van a dar cuenta de toda la cantidad de mensajes. Algunos pues igual muy molestos, algunos ofensivos, pero pues bueno, nosotros estamos haciendo lo que Dios puso en nuestras manos, que es el estudio de su palabra, el predicar la verdad. Y obviamente pues si a Cristo, siendo Cristo, predicando la verdad absoluta, siendo hijo de Dios, pues lo ofendían, lo menospreciaban e incluso lo asesinaron, pues qué podemos esperar nosotros que somos sus servidores y más en estos últimos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Hoy tenemos nuestro episodio número 9 que va pues ligado, ¿verdad? Con el episodio anterior. Hoy vamos a ver, el Papa no es el vicario de Cristo, ya que pues la Iglesia Católica habla justamente de que la autoridad o la máxima autoridad o el sumo sacerdote o su santidad, como también lo denominan, pues es el vicario de Cristo y tenemos que ir pues analizando poco a poco. Vamos a comparar el catecismo una vez más con la Biblia, utilizando una Biblia católica, por supuesto, y vamos nosotros al final de este episodio, pues, determinar si la figura papal es verdaderamente el vicario de Cristo. Y pues vamos a empezar rápido con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites un lunes más estar aquí. Señor, que sea tu Espíritu Santo, solicitamos al Espíritu Santo tu guía, todo lo que tú nos has enseñado, nos puedas recordar en esta hora, Señor, a través de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a través de todo este episodio para descubrir la verdad, Señor. Dios, hemos nosotros predicado que si tu palabra tiene evidencia, si tu palabra dice algo, pues nuestra opinión ya sale sobrando, Señor, ¿verdad? Tú eres lo único importante, tu palabra es lo más importante, es quien nos ha revelado a Jesucristo, tu voluntad, tu propósito, Señor, tus promesas, y nosotros nos basamos 100% en ella. Yo te pido, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo quites cualquier sordera espiritual, cualquier dureza de corazón, Padre, para que todos podamos aprender y la luz de tu verdad nos resplandezca. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y pues vamos empezando, ¿verdad? El Papa pues no es el vicario de Cristo, pero ¿qué significa la palabra vicario? La palabra vicario viene del latín vicarius, que significa sustituto, ¿verdad? O en lugar de. Entonces, lo que quieren decir, cuando dicen que el Papa es el vicario de Cristo, se dice que el Papa es el sustituto de Cristo o que ocupa, dándonos a entender, en el lugar de Cristo. Yo creo que desde ahí, ya si somos muy honestos, pues ya nos tiene que brincar algo, ¿verdad? Así como que es ocupar el lugar de Cristo, híjole, ya suena algo pues atrevido, ¿verdad? Obviamente nuestros amigos de la religión católica, pues tienen como fundamento el estudio también que hablamos
el episodio anterior, la semana pasada, acerca de que Pedro fue el primer papa. Piensan que Jesucristo le delegó a él, ¿verdad?, el que sea la cabeza y el líder de la iglesia que fundó Jesucristo. Lo analizamos con mucha paciencia a la luz de la Biblia, con evidencias, ¿verdad?, de que no fue así, pero también justamente para poder comprender o para poder, entre comillas, lo voy a decir, justificar que existe en el papado el ser vicario de Cristo, pues alude a Juan 21, 16, 17, donde Jesús le dice 3 veces a Pedro que apacentara a sus corderos, que pastoreara a las ovejas de Cristo, ¿verdad? O sea, además de que, bueno, pues es un versículo que hasta cierto punto en un razonamiento católico pudiera aparentar tener razón, pues bueno, hay que leer siempre detenidamente como lo hemos visto a lo largo de todos estos años, y dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. No se trata de nadie más, sino que del mismo Jesucristo, que es la cabeza, es la autoridad, es el sumo sacerdote, y todas las ovejas le pertenecemos a Jesucristo. Ojo, hemos hablado a lo largo de estos 9 episodios ya que es muy diferente ser creación de Dios a hijos de Dios, ¿verdad? Y también lo vamos a estar analizando un poquito en esta noche. Así que bueno, Jesús hablaba de aquellos que entregaban su vida a Jesucristo como su único Salvador y como su suficiente justificador delante del Padre, ¿verdad? Así lo vamos a estar analizando. Es algo que pues obviamente el Papa no tiene como autoridad, aunque la Iglesia pues pueda manifestar que es así, ¿verdad? Entonces el catolicismo hace al Papa pues como un sacerdote superior, y pues tenemos la evidencia de la Biblia, ¿verdad? Que pues a Jesucristo Dios lo puso sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo, y Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? El superior de los sacerdotes, el más importante. Esto es un texto pues clave que viene en la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Y pues vamos rápidamente con la Biblia católica a analizar justamente ese versículo. Vamos a la carta a los Hebreos. Acompáñame ahí con tu Biblia para que podamos estudiarlo junto y podamos tener las evidencias claras y contundentes de lo que dice la palabra de Dios. Adiós. Recuerden que esta Biblia tiene muchos dibujos, y entre los dibujos están las cartas, entonces a veces se me va. Bueno, Hebreos capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 14 al 19. Dice así: siendo como es notorio que nuestro Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá, a la cual jamás atribuyó Moisés el sacerdocio, y aun esto se manifiesta más claro, supuesto que sale a la luz otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, establecido no por la ley de sucesión carnal como el de Aarón, sino por el poder de su vida inmortal. No puede estar hablando de un ser humano, ¿verdad? Puesto que el único inmortal es Jesús. Y versículo 17, ¿cómo lo declara la Escritura? Diciendo: tú eras sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues mudado el sacerdocio y por tanto abrogada la ley u orientación antecedente a causa de su inutilidad e insuficiencia, pues que la ley no condujo ninguna cosa a perfección, sino lo que conduce a ella es una esperanza mejor, sustituida en su lugar, por la cual nos acercamos a Dios. Esto es sumamente importante porque nos podemos dar cuenta en estos versículos que no había ni necesidad, ni hay necesidad, ni habrá necesidad de un sacerdote que esté representando o que esté tomando el lugar de Jesucristo, puesto que Jesucristo es el único eterno, es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin, ha sido constituido, su nombre es por sobre todo nombre, y es el sumo sacerdote, y sigue siendo vinculado al episodio de que hablábamos la semana pasada, que Él es la cabeza de la iglesia, Él es donde se funda la iglesia, Él es quien en realidad pastorea a la iglesia.
Volvemos un poquito al tema que te estaba comentando hace un momento en el capítulo 21 de Juan, donde Pedro recibe la indicación de Jesús de apacentar y pastorear a sus ovejas. Vamos a ser muy claros y vamos a encontrar una discrepancia muy grande con el mal llamado vicario de Cristo que es el Papa. Jesús sigue siendo el pastor de todas las ovejas. Jesús sigue siendo aquel que apacenta a los rebaños, que apacenta a los corderos, ¿verdad? Usa, eso sí, personas como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con, obviamente, con algunos sacerdotes en el Antiguo Testamento, siendo él aún el sumo sacerdote. Utiliza, por supuesto, a los pastores evangélicos, utiliza a las personas que, como decimos comúnmente en la iglesia, como decimos comúnmente nosotros, pastorean, ¿verdad? Pero no son ellos, ni su sabiduría, ni su experiencia, ni su consejo, ni su propia vida carnal, quien se hace cargo de cada una de estas personas, sino que es, y aquí vamos a entrar a algo que es hermoso y maravilloso, a través del poder de Dios, a través de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Por eso nuestros amigos católicos caen en un error bastante serio, quizá equivocados de una forma honesta, ¿verdad? Sin tener la intención de contradecir la palabra del Señor, pero sí a lo mejor por falta de un poco de conocimiento, de una lectura adecuada de la palabra de Dios, así como los mensajes que se reciben en cada uno de sus servicios espirituales religiosos, no se puede alcanzar a comprender la verdad de las cosas, ¿verdad? Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios quien guía a las personas, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Juan, como lo hizo con absolutamente todos los pastores que han existido a lo largo de estos 2000 años, han sido instrumentos de Dios para manifestar su voluntad, para manifestar su propósito y entonces sí, apacentar a los corderos inspirados por el Espíritu Santo. Y también implica pastorear a las ovejas que son de Cristo, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí ya nosotros vamos encontrando una gran diferencia, vamos encontrando algo que como que no cuadra, porque bueno, ustedes podrán decirme, bueno, es que el sumo sacerdote católico, el Papa, su santidad también apacenta las ovejas, también pastorea a las ovejas de Jesús, sí, pero él está recibiendo toda la adoración, toda la honra, toda la alabanza, y él la acepta, lo vamos a ver en un momento, algo que Jesucristo pues jamás hizo nunca, ¿verdad? Entonces está tomando la gloria para sí mismo y además no puede llamarse un sustituto porque sería estar tomando el lugar de Jesucristo y eso no puede ser, nunca, no hay una sola evidencia que incluso Pedro, el que creen que ha sido determinado como el primer papa, recibió de parte de Jesucristo su lugar para que él entonces también pudiera recibir adoración, pudiera recibir alabanza, pudiera recibir honra. Eso solamente le pertenece a Jesucristo y es algo que no está bien establecido dentro de las doctrinas del catolicismo. Esto es muy importante porque tenemos que comprender que el sustituir a Jesucristo significaría ser justamente lo que Jesucristo es. No puedo decir que fue porque Jesucristo no ha dejado de ser. Lamentablemente lo veremos a profundidad cuando toquemos el tema de las imágenes, de la adoración a los santos, de la misa misma, etcétera, que algunos capítulos, bastantes capítulos más adelante seguramente lo estaremos viendo, están considerando incluso nuestros amigos católicos a un Dios que aún sigue crucificado y él no está en la cruz, ¿verdad? Y aunque pueda ser un emblema, pueda ser un símbolo, nada de eso, ni siquiera la representación pictórica, escultural o de cualquier manifestación que pueda ser tangible es merecedora, aunque retrate el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, puede ser merecedor, por supuesto, de adoración o de alabanza. Es algo que es muy serio. Por eso la palabra vicario, sustituto, en lugar de, no puede ser una palabra que sea utilizada por ningún ser humano. Si nos ponemos en el estricto sentido
de que alguien ocupa el lugar de Jesucristo, el mismo Pedro lo reconocía, él no era la cabeza, el mismo Pablo lo reconocía, él no era la cabeza. Nosotros no podemos decirlo ni como predicadores ni como pastores, nadie podemos decir que la iglesia nos pertenece. La iglesia le pertenece, por supuesto, a Jesucristo. Y solamente a él. Ninguno de los apóstoles se mencionó a sí mismo vicario. Es decir, pues ninguno de los apóstoles se puso en el lugar de Jesucristo. Ninguno de los apóstoles fue incluso perfecto como Jesucristo. Ninguno de los apóstoles o los grandes personajes de la Biblia dejaron de cometer pecado. El único perfecto ha sido Jesucristo. Ni María, amigos, amigas católicos que nos escuchan, María sabía que necesitaba un Salvador. Ella no fue siempre pura, ella no fue sin mancha, ella no fue sin pecado, era tan humana como lo eres tú y como lo soy yo, y necesitaba tanto de un Salvador como lo necesitas tú y lo necesito yo. Ella esperaba, lo veremos ya en la serie, dentro de esta serie de María, un Salvador. Y con todo respeto lo digo, si María hubiera sido verdaderamente todo el tiempo una mujer inmaculada, sin mancha, sin pecado, esto entonces está contradiciendo por completo el plan redentor del Señor. No lo quiero decir de una forma más, pues podría sonar más agresiva, pero quiero que comprendas que ella tampoco era tan perfecta como Jesucristo. No lo era, porque si cualquier ser humano que no fuera Jesucristo tenía la capacidad de vivir una vida intachable y sin pecado, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario pierde todo sentido, porque entonces Dios nos está diciendo, ya ven, seres humanos, ya ven, creación mía, sí hay forma de que ustedes se mantengan absolutamente sin pecar. Así que, ¿quieren venirse al cielo? Pórtense bien y nadie peque. Ahí está María, que ya puso el ejemplo y nunca pecó. ¿Ya ven cómo sí se puede? Entonces ustedes no necesitan un redentor, lo que necesitan es portarse bien. Eso contradice por completo el plan redentor del Señor. Dios sabía que somos incapaces. La perversidad humana es innata desde la caída. Somos incapaces de mantenernos sin pecado. Sí, adquirir una santificación, sí, hacer una santificación progresiva, sí, ir madurando en el conocimiento de Jesucristo y por supuesto cada vez más entregarnos a la santidad. Eso sí es posible. Pero si María o cualquier otro ser humano nos hubiera demostrado que se puede ser inmaculado, sin mancha y sin pecado a lo largo de toda una vida, entonces Dios hubiera dicho, no hay necesidad de mandar a mi hijo, ustedes sí pueden hacerlo, tienen que hacerlo para ganarse el cielo. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Primera de Corintios 3 a nosotros nos enseña justamente que ni los apóstoles, amigos, amigas, familia, ni los apóstoles hacían de sí mismos la cabeza de la iglesia, hacían de sí mismos el convertirse en pastores, ¿verdad? Ocupando el lugar de Jesucristo. Eran representantes de la gracia. Cada uno de los apóstoles lee los inicios de las cartas, cómo empiezan. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo en prisiones. Juan, discípulo amado de Jesucristo. Ninguno de ellos dijo vicario de Jesucristo, sustituto de Jesucristo, en lugar de Jesucristo. Nunca dijeron eso. Y lo mismo dice Primera de Corintios en un diálogo que se tiene justamente con la iglesia, muy interesante, donde nos enseña a nosotros la Escritura como el pensar siquiera que a cualquier ser humano le pertenece la iglesia por ser vicario de Jesucristo, está cometiendo, pues lo digo con todo cuidado, una herejía. No es así. Primera de Corintios 3 dice, porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no estáis mostrando ser aún hombres carnales? Ahora bien, ¿qué es Apolo? ¿O qué es Pablo, familia? ¿O qué es Pedro? ¿O qué es Juan? Unos ministros y no más de aquel en quien habéis creído. Y eso según el don que a cada uno ha concedido el Señor.
Dice la Escritura en el 1 Corintios 3:6, yo planté entre vosotros el Evangelio, regó Apolo, pero Dios es quien ha dado el crecer y hacer fruto. Y así, ni el que planta es salvo. Escucha bien, estoy leyendo la Biblia. Tanto el que planta como el que riega, perdón, y el versículo 7, y así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer y fructificar, porque nosotros somos unos coadjuntores de Dios. ¿Dónde dice vicarios? ¿Dónde dice sustitutos? ¿Dónde dice que ocupamos el lugar de? Vosotros sois el campo que Dios cultiva, sois el edificio que Dios fabrica por nuestras manos. ¿Yo? Según, hablando el apóstol Pablo, según la gracia que Dios me ha dado, eché en vosotros cual perito arquitecto del cimiento del espiritual edificio. Otro edifica sobre él, escucha bien, otro. Tú o yo estamos edificando sobre lo que ya edificó Pablo también, que en la predicación del Evangelio. Pero mire bien cada uno cómo alza la fábrica o qué doctrina enseña. No nomás es así. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién más? Pablo no dijo que Pedro. Pablo no dijo ahora yo soy vicario. Pablo no dijo Pedro es el vicario. Honrémoslo a él. Él es el que ocupó el lugar de Jesucristo. Muéstrame en la Biblia dónde dice que ocupan el lugar de Jesucristo. Eso significa la palabra vicario. ¿Qué si sobre tal fundamento pone alguno por materiales oro, plata, piedras preciosas? ¿Te suena? O madera, seno, hojarasca. Sepa que la obra de cada uno ha de manifestarse por cuanto el día del Señor la descubrirá, como quiera que sea de manifestar por el medio del fuego, y el fuego mostrará cuál sea la obra de cada uno. ¿Qué tal? Esto va a salir a la luz. El engaño, lo que no se supone que debemos de estar profesando. ¿Qué cosa tan impresionante? Ahora, te decía hace un momento, sí hay un verdadero sustituto, sí hay un verdadero sustituto, alguien sí tomó el lugar de Jesucristo. ¿Quién es? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra que define al Espíritu Santo en el original griego es parakletos, que significa abogado, ¿verdad? Él nos enseña a nosotros la palabra de Dios cuando dice Jesucristo que Él enviará un consolador. Esta palabra consolador tiene, te repito, su origen en el griego parakletos, que significa abogado, consejero. Este sí sustituye a Jesucristo. Él mismo lo dijo. Yo me voy, pero les dejo al consolador. Yo me voy, pero les dejo al abogado, al consolador, al intercesor, al paracletos, para que este consolador les recuerde y les enseñe todas las cosas. Es a través que cualquier pastor, que cualquier persona que espiritualmente esté aconsejando o esté discipulando a otra, es a través de este paracletos, de este abogado, de este consolador, de este intercesor, de este enseñador, que la obra de Dios se manifiesta con las ovejas. Nunca dice que hay alguien, ser humano, que sustituye a Jesucristo. Ahora, imagínense si de verdad el vicario de Cristo fuera un ser humano. Bueno, lo es en el pensamiento y en la tradición católica, ¿verdad? Según esta vida y corriente espiritual. ¿Qué falta podría, bueno, digamos que está tan lejos verdaderamente de ser un sustituto de Jesucristo? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, Jesús el Hijo, Dios el Padre, ellos son eternos, algo que no puede ser ningún ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es que el vicario de Cristo, según la religión católica, podría a nosotros enseñarnos y recordarnos todas las cosas si verdaderamente no lo hacen? Han desechado la escritura, han desechado la Biblia, se han volcado a su tradición, se han volcado a su catecismo, se han volcado a la escritura humana y al conocimiento no de Dios, sino de la religión.
Qué cosa tan impresionante que este Paracletos, este Consolador, sea sustituido por un ser humano. Digámoslo en forma muy clara, ¿qué podría ser cualquier ser humano comparado con el Espíritu Santo? La sabiduría es muchísimo mayor. No existe tal comparación, ¿verdad? Esto es algo que pudiera a nosotros darnos una luz mucho más grande de que un ser humano, un papa, no puede ser ni tomar el lugar eterno de Jesucristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 882, dice: el pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Artículo 891, el romano pontífice, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, lo ha definido de esa manera. Estos nombres, estas cualidades, no puede ejercerlas un ser humano. Esto solo lo puede hacer Dios mismo, a través del Consolador, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo mismo. Mientras que la Iglesia Católica, pues por supuesto, como te decía, pone al Papa como el pastor y maestro supremo de todos los fieles. La palabra de Dios a nosotros nos enseña algo que es completamente lo contrario. Y vamos a Juan 14:26. Vamos una vez. A ver tu Biblia. Vamos a los evangelios. Al evangelio de Juan, que es tan hermoso. Vamos a los evangelios. Juan 14:26. Dice así: dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Eso lo dijo Jesús mismo. ¿Por qué el catolicismo piensa que es un maestro supremo de todos los fieles? Los dice tu catecismo en el artículo 891. Está contradiciendo por completo a Juan 14:26. Y dice que tiene la virtud en su función de vicario de Cristo de pastorear a toda la iglesia y tener una plena y suprema potestad universal que tiene que ejercer en entera libertad. Pero Juan 16:13, mira lo que nos dice. Cuando empero venga el Espíritu Santo de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que haya oído y os anunciará las venideras. Este sí es un vicario de Jesucristo. El Espíritu Santo toma el lugar de Jesucristo. Nunca dice que es un ser humano. Jesús nos ha prometido que es el maestro infalible. No hay forma de que haya otro. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador y abogado para que esté con vosotros eternamente. Porque ¿quién de los hombres? A ver, dime, si verdaderamente el vicario de Cristo es el Papa y tiene toda la sabiduría que tiene Jesucristo, puesto que ocupa su lugar y no el Espíritu Santo, si esto es verdad, tendríamos que quitar de nuestra Biblia 1 Corintios 2:11, porque dice 1 Corintios 2:11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Es decir, ¿quién conoce en ti, amigo, amiga, las cosas de tus pensamientos, los anhelos de tu corazón, sino tu propio espíritu, ¿verdad? No lo puede conocer tu vecino, no lo puede conocer tu maestro, no lo puede conocer tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu abuelo, tu tía, tu amante. Nadie de ellos los puede conocer, solamente tú los conoces, evidentemente a menos de que lo externes. Pero tu espíritu es el que conoce cómo estás constituido. Nadie te puede decir, ¿verdad?, cómo pensar, cómo actuar, sino tú determinas y existe en ti todo lo que eres y solamente tú lo sabes. Es tu espíritu, 1 Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nada más. Como dice el versículo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Dónde está que diga que un ser humano, un vicario humano de Jesucristo,
puede conocer las cosas de Dios, su pensamiento, su actuar, su voluntad, su propósito, su determinación. ¿El Papa conoce todo el porvenir? No, Dios sí, el Espíritu Santo sí, Cristo sí. ¿El Papa es omnisciente, omnipresente, omnipotente? No. ¿Dios trino? Sí lo es. ¿El Papa puede preordenar todas las cosas para que se cumpla el propósito de Dios? No. Solamente Dios, el Espíritu y Cristo pudieron hacerlo. Tienen la presciencia, es decir, el conocimiento previo de todo lo que habrá de pasar y está escrito en la palabra de Dios. El Papa lo conoce porque se supone que leyó la Biblia, la tergiversan, la sacan de contexto, etcétera, pero los eventos del porvenir están escritos para todo ser humano. Pero el Papa no sabe lo que habrá de suceder, como Jesús sí lo sabía. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios entonces tenga una cualidad inherente a un ser humano o un ser humano una cualidad esencialmente que le pertenece al Espíritu Santo, que le pertenece a Dios mismo? Es absurdo. El hombre conoce de sí mismo lo que es, pero de Dios solamente lo conoce su propio espíritu. Dios mismo es exactamente lo mismo. Es algo reservado para el Espíritu Santo, no para el, entre comillas lo digo para quien me escuche, el vicario de Jesucristo. ¿Verdad? El apóstol Pablo reitera una y otra vez que el Espíritu Santo de Dios y no un hombre es el maestro infalible de las ovejas. Primera de Corintios 2, 12 y 13, vamos otra vez, Primera de Corintios 2, 12 y 13. Primera de Corintios 2. Miren, dice así: nosotros pues no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que es de Dios. ¿Para qué? A fin de que conozcamos las cosas que Dios nos ha comunicado. ¿Recibimos quién? ¿Al Papa? ¿Al Papa? Para conocer todo lo que Dios ha... No, dice que es el Espíritu Santo. Quítalo de tu Biblia. Primera de Corintios 2:12. Versículo 13, las cuales por eso tratamos no con palabras estudiadas de humana ciencia, sino conforme nos enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nunca hay una mezcla de lo carnal o humano con lo espiritual, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué tal? Tendría que haber muchas similitudes, ¿verdad? Y las más importantes son justamente esta parte espiritual. Y hay muchísima diferencia. Bueno, vamos a suponer, ok, sí, ya el Papa y ahora tomó el lugar de Jesucristo. Tendría que haber entonces muchas similitudes, ¿verdad? Una de las más claras. Mientras Jesús estuvo en la tierra, él no poseyó riqueza. El Papa tiene bajo su control una de las corporaciones económicas más poderosas del planeta. No, es que eso, no. Las cosas como son. Ahora, también vamos a entender algo, porque en la misma religión católica hay una contradicción impresionante, ¿verdad? ¿De qué hablan? De la humildad franciscana, de los carmelitas, todas las personas que hablan de que hay que ser prácticamente pobre, porque así fue Jesucristo. Y eso lo enseña la religión católica, ya lo hablaremos a profundidad, pero ahorita lo toco solamente por encimita. Pues el Vaticano y el Papa, entre comillas lo digo, vicario de Cristo, no vive como vivió Jesucristo. Y también debemos de comprender algo, que mientras Jesús igual aquí estuvo en la tierra, eso no significaba que verdaderamente fuera completamente pobre, ¿verdad? Como nos quieren hacer ver. La realidad tampoco es esa. O sea, hay que tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 12:6, pero esto dijo Jesús no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿De quién está hablando? Está hablando, pues, por supuesto, de Judas, ¿verdad?
Nosotros debemos de entender que sí, Judas, además de todo traidor, pues era ladrón. Aquí dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que él metía la mano, ¿verdad? Y decía, no, es que hay que vender los perfumes y darle ese dinero a los pobres. No, hombre, eso era solamente una apariencia. Él quería tener más dinero, él era el tesorero de Jesucristo, quería tener más dinero en la bolsa, porque entre más dinero hubiera en la bolsa, él más podía meter la mano. Ahora lo dice, pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, está hablando de Judas, sino porque él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas administraba lo que se echaba en la bolsa, lo que a nosotros nos indica que Jesucristo no era completamente, y como nos han querido hacer creer, completamente pobre, que no tenía un solo peso, que no tenía ni para comprar un taquito de carnitas, un taquito de pastor. No, había una bolsa. Ahora imagínense, vamos a utilizar un poco la lógica. Normalmente cuando alguien hace algo por nosotros, nuestro corazón, quienes son así, porque también hay una bola de gente malagradecida, pero los que no somos así por la misericordia del Señor y por su imagen impregnada en nuestra vida, nos llenamos y nos vaciamos de gratitud por alguien, ¿verdad? Y agradecemos. ¿Te imaginas cómo estaba toda la gente agradecida? Los que le seguían, por supuesto, y creían en él, no los religiosos, sectarios, fariseos, escribas y todos aquellos que lo que querían era prenderle y matarle, sino aquellos por los que hacía un milagro. ¿Te imaginas la gratitud con la que ellos estaban viviendo a un costado de Jesús? O sea, a lo mejor le pudieron dar dinero, le pudieron dar hospedaje, le pudieron dar un pollo, le pudieron dar un puerquito, un guajolote. O sea, Jesús obviamente recibía de las personas porque las personas eran agradecidas como lo somos nosotros ahora, y por eso nosotros también damos, ¿verdad? Porque por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. Y Judas era ladrón, había una bolsa con dinero, cual que es que era completamente pobre y no tenía nada que tener. Vamos a hablarlo en otro episodio más a detalle, porque hay un versículo donde Jesús manda, por supuesto, a los discípulos solamente con lo que llevan vestidos, pero no iban ni muertos de hambre, ni sin dinero, ni iban a quedarse flacos por no comer o muertos de inanición, congelándose, etcétera. Jesús tenía contemplado, siendo Dios, la bendición que llegaría a cada uno de ellos. No dice la Biblia que regresaron muertos de hambre, muertos de frío, con heridas en los pies, con las vestiduras hechas pedazos como harapos. Decía que regresaban felices. Pero bueno, ya no es el tema, lo vamos a tocar a fondo, porque eso es un grave engaño. Y esto a nosotros nos está dando una idea pues, mucho más clara. Ah, ok, ¿quieres tomar el lugar de Jesucristo? Perfecto. No parece ser, ¿verdad? El mismo vicario de Cristo, la misma imagen que Jesucristo. Jesús también se vestía como un hombre común, ¿verdad? A veces ni lo distinguían. Tenían que decirle es él, porque se vestía exactamente como alguien común. Ah, no. Pero la religión aquí a nosotros se nos ve con vestiduras reales, con las vestiduras de los emperadores, del Imperio Romano, que sigue adelante con el catolicismo. Eso nunca ha cambiado, ¿verdad? Y Jesús también vivía, no decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vivía en un ambiente sencillo. Y por supuesto que si alguien le decía, claro que sí, vente a mi casa, y a lo mejor una buena casa, con buena bebida, con buena comida, Jesús iba, pero él siempre vivió en un ambiente tranquilo, humilde, sencillo. Nada de opulencia, nada de grandes imperios, nada de grandes riquezas y llenos de oro. Como si a Dios lo que le impactara es cuánto oro tiene el templo que alguien le levantó. Él es el dueño del oro y la plata, Él creó el oro, Él creó absolutamente todo lo que existe en la tierra, y a lo mejor para lo que para nosotros puede ser así lo más grandioso y grandilocuente como son las construcciones llenas de oro, las figuras de la más fina porcelana, etcétera, etcétera, los anillos papales con la imagen de Pedro. Por favor, dice la palabra de Dios que pues, Dios es el dueño de todo, de la tierra y de todos los que en ella habitan. ¿Cómo pretendemos es que aquí se adora a Dios? Como alguna vez un pastor, que qué pena, porque antes a mí me bendecía mucho su vida, yo crecí mucho en el Señor escuchando sus mensajes,
pero después decía y le pedía a Dios, dame dinero, dame para construir el templo más grande de Guatemala, que sepan que aquí sí se adora a un rey. Pues sí, ¿no? Jesús nunca hizo eso, ni vivió rodeado de opulencia. La verdad es que no se parecen tampoco. Siempre Jesús estaba con las multitudes. Y no podemos negar también, ¿verdad? Que se hacen las ceremonias, las misas en la Basílica de San Pedro con la plaza llena, hace giras como los Rolling Stones, hace giras como Metallica, hace giras como los Beatles, y llena estadios y llena muchos lugares. Y bueno, está bien, pero Jesús era tan hermoso acercándose a cada persona, tan hermoso conociendo el corazón, tan hermoso para exhortar a la gente y decirle, estás mal, arrepiéntete y tus pecados te serán perdonados. No, acá las multitudes todas son bendecidas. No importa cómo esté tu vida en tu casa. No importa cómo esté tu corazón, no importa cómo esté de cochambrosa tu mente, no importa absolutamente qué tan sumergido estés en el pecado, el Papa, sí, indulgencia plenaria, todos son perdonados, yo invito y pónganle aguacate, por favor. El amor más grande del Señor siempre ha venido desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis con una exhortación de arrepentimiento, de que nos volvamos al Señor, de que Él nos escuchará desde los cielos y que sanará nuestra tierra. Hay una muy grande diferencia. ¿Cómo poder tomar el lugar de Jesucristo si el Papa es completamente amado y Jesús fue completamente odiado y rechazado? Jesús, digno de alabanza, digno de toda honra, digno de adoración. Él decía en Marcos 10:18, me llamas bueno. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios, Cristo hablando como ser humano. Como ser humano, acuérdense que cada vez que hablemos de Cristo hay que tener siempre bien presente la dualidad de Cristo, que fue 100% humano y fue 100% Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Dice el Cristo humano. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Él no aceptaba alabanzas, no aceptaba reconocimientos de los hombres, ¿verdad? Él no aceptaba adoración como ser humano, la acepta por supuesto como Dios. Nada que ver con el llamado vicario de Cristo. Que él sí, siendo humano, siendo político, siendo la cabeza de una organización eclesiástica, siendo la cabeza de un magisterio eclesiástico, siendo por supuesto la cabeza de todo ese imperio establecido en Roma, a diferencia del Cristo hombre, él sí acepta toda la gloria y toda la honra. Pregunta, ¿debería el Papa, siendo quien ocupó el lugar de Jesucristo, comportarse de esa manera? Pedro, el que ustedes llaman el primer Papa, debería de tener semejanza como los actuales, ¿verdad? Porque los actuales, quiero pensar, que están basando su comportamiento en la doctrina y en el comportamiento que el primer Papa les otorgó. ¿Debe el Papa aceptar entonces alabanzas de las multitudes? ¿Qué dijo Pedro? Hechos 10, 25, 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, sabiendo que era uno de los apóstoles de Jesucristo, le adoró más. Pedro le extendió la mano para que se la besara, le extendió el anillo, le dijo, gracias, esto no te lo reveló carne ni sangre. Has reconocido al vicario de Cristo en mí y acepto la alabanza. No, dice Hechos 10, 26. Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. ¿Qué tal? ¿Similitudes? ¿Diferencias? Dice el Catecismo en el artículo 937, el Papa goza por institución divina, es decir, por voluntad de Dios, de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Quiero ver que el Papa, el vicario de Cristo, tenga el poder de abrir las llaves, con las llaves que decían de Pedro, el estar en la eternidad con Dios, con aquel que han querido destronar, que es Jesucristo.
¿Cómo va a cuidar de las almas otro ser humano? A ver, es que tú me puedes decir que a lo mejor también los pastores evangélicos, ¿cómo pueden cuidar de las almas de un ser humano? Yo siempre lo he dicho y siempre lo he enseñado, o sea, familia, hermanos en Cristo, amigos católicos, nunca nosotros nos debemos de preocupar por las almas. Nosotros no podemos hacer nada por las almas, no podemos ser almáticos. Nosotros nos preocupamos porque su alma, el Espíritu se ha impactado con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga su obra, pero del alma, ¿yo cómo me puedo hacer cargo? Y lo habíamos hablado en la falsa confesión de pecados, o sea, ¿con qué autoridad yo perdono y limpio el alma de alguien? No puedo con la mía. Y discúlpenme, pero si el vicario de Cristo, el sumo sacerdote de la Iglesia Católica, es también perfecto, intachable y su alma no existe una sola gota de corrupción, no necesita un salvador, puesto que ahora Él es el que salva las almas, ¿qué espera para colgarse de la cruz también? Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza que solo Jesucristo. No es un santo Padre, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ah, entonces nuestros padres son todos los papas que ya se murieron. Déjame decirte que si no cumplen con Juan 1:12 y que esto es una de las cosas más drásticamente opuestas que puede haber entre el vicario de Cristo y Jesucristo, no están en el reino de los cielos. No es un santo Padre. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, apartado, solo tú eres santo, solamente tú eres perfecto. Ningún hombre. A nadie, según Isaías 42:8, da su gloria. No la puede compartir con el denominado vicario de Cristo. Simple y sencillamente, en el catolicismo, siendo él la cabeza, y por esto y simple y sencillamente tampoco puede ser un sustituto de Jesucristo, no cumple con Juan 1:12. Y si la cabeza no cumple con Juan 1:12, todo lo que viene por debajo, obispos, cardenales, ovejas, sacerdotes, no tienen el reino de los cielos. ¿Por qué Dios no nos dijo que enviaría a un vicario en su palabra? ¿Por qué Jesucristo no nos dijo que enviaría a un vicario, a un sustituto? Y vuelvo a lo mismo, y échate el principio de este capítulo y el pasado. Pedro no es el primer papa. ¿Por qué la Biblia afirma que Jesús aún es la cabeza de la iglesia si en realidad no lo es? El segundo catecismo dice que es el papa, su catecismo. Y habla que es la autoridad final, no Jesucristo, pero la Biblia dice otra cosa. Y hay que seguir al sacerdote de tu pueblo, al obispo, al cardenal, al monseñor, al papa, como maestro, como guía espiritual, en lugar de hacerlo, como Dios dice, a su Espíritu Santo. Y vosotros estáis completo en él, que es Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Estamos completos en Cristo los que cumplimos Juan 1:12, Juan 3:16, Juan 14:6. Y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No hay ningún ser humano, ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, nadie se autonombró cabeza de la iglesia. Bueno, familia, la siguiente semana hablaremos un tema nuevo acerca también del Papa. Espero de verdad en el Señor que hayas llegado hasta este minuto del mensaje, de la enseñanza, y que con toda honestidad, con la honestidad que puede caracterizar tu fe y tu amor por Dios, pues puedas hablar con Él. Y a la luz de la Escritura, pesar, meditar, saber si estamos parados en el lugar correcto en nuestra vida espiritual.
Yo siempre he dicho que el anhelo más grande de mi corazón con esta serie es justamente que aquellos que aman con esa intensidad y esa fe al Señor lo hagan de la forma en la que Dios dice y no como nos lo ha enseñado una religión. Hemos de recordar que las religiones son siempre métodos humanos para religarnos a Dios. Y la relación personal que nosotros tenemos con Jesucristo siempre la inició Dios, nunca dependió de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos muestras tu palabra, tú nos muestras tu verdad. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra traiga mucho fruto a los corazones que la escucharon, a los que han de escucharlo, Padre, y que no traiga un conflicto, sino un convencimiento de que sí, Señor, tú estás ahí, pero quizá estamos volteando hacia otro lugar. Gracias porque tú nos muestras que eres verdadero, que eres real, Padre, que te preocupas por nuestra vida espiritual. Y que, Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nosotros seguimos siendo pecadores necesitados de un Salvador, tú siempre estás atento y tu oído pendiente de aquel que se arrepiente. Oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje impacte el espíritu de todas las personas, que podamos volvernos a ti de una forma fiel, Señor, de una forma verdadera, que podamos conocerte de una forma más profunda para que tu Espíritu Santo nos fortalezca y podamos verdaderamente entregar nuestra vida a aquel que justamente dio la suya por rescate de la nuestra, a tu Hijo Jesucristo. Señor, clamamos a ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y nos recuerde todas las cosas, que dejemos de seguir hombres, Padre, que sí, podamos leer en tu palabra lo que hombres escribieron inspirados por tu Espíritu Santo, que sí, podamos seguir escuchando a hombres que nos predican los domingos en nuestras congregaciones o en nuestros lugares de reunión, pero que sean inspirados por tu Espíritu Santo. Porque así, Señor, nosotros estaremos aprendiendo directamente de ti, que eres el consolador, el paracletos, el abogado, el que intercede por nosotros. Te damos gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con el tema El Papa no es infalible. Va a estar muy bueno. Una diferencia más de por qué no puede ser el vicario de Jesucristo. Solo Dios es infalible. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Bye, bye.